Hola, Luqui. Bueno, va a clase de sociología número 2, si mal no recuerdo. Bien. Eh, Capitalismo, Marx, ¿qué tal? La bomba de tiempo. Bien. Eh, Antes estaba el feudalismo, ¿sí? ¿Te acordás que habíamos visto esto? Que había castas. Castas son como las creencias inamovibles que había en el feudalismo, ¿no? Em, Se va a armar como una pirámide en esa casta, ¿sí? Que eh, a ver, pero es como un triángulo, no se ve bien, pero es un triángulo. Lo vas a dividir en 4. En el último están los campesinos, o sea, que eran los que estaban por debajo de todo, que eran como sirvientes. Después, en el otro cuadradito, nobles y caballeros. En el otro cuadradito son los oratores y guerreros. Y el otro, el que estaba más arriba de todo en el feudalismo, era Dios. ¿Sí? Eh, bueno, no había una movilidad social en el feudalismo. Era, bueno, los jefes mandaban. eh, Como que no. Esas. Como esas castas, esas como características que tenía cada uno, cada uno tenía un rol, no se movían, era así. O sea, nacías noble, listo, tenés la vida asegurada básicamente. Pero como que todo lo ponían en manos de Dios, ¿sí? No se discutía eso. Después empezó a caer el feudalismo, ¿sí? Y hubo la Revolución Industrial, hubo la Revolución Francesa, que con eso eh, va como a tener una crisis, ¿sí? Como que una crisis del feudalismo y de repente va a haber movilidad social, van a tomar palabra la gente, van a decir queremos un cambio, queremos libertad, igualdad, fraternidad, el lema de la Revolución Francesa. Eh, y también cambia con un paradigma de la ciencia, ¿no? Porque con la revolución industrial como que, ¿qué onda? Que las máquinas nos pueden reemplazar a los seres humanos, ¿no? El trabajo que es tan importante, que es la actividad transformadora, que es lo propiamente humano, ¿sí? Eh, si hay una característica humana es cómo el humano transforma la naturaleza en trabajo, ¿sí? Eh, Bien, bueno, en el capitalismo hay clases sociales, ¿sí? Clase baja, clase media, clase alta. Eh, Obviamente no son igualitarias, unos tienen más que otros. Aparece el concepto de propiedad privada. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Eh, y Marx hablaba eh, como que empezó a hablar sobre el trabajo y sobre los derechos humanos, sobre los derechos del trabajador, ¿sí? Y llamó plusvalía a algo que pasó y pasa hoy en día en el capitalismo, que también estamos bajo ese régimen, que el trabajador, por ejemplo, construye esta virome, ¿sí? Construye esta virome, ese es su trabajo. Le pagan por un horario un salario. Construye esta virome. Y sale del trabajo, ya termina el trabajo y nada, resulta que
bueno, su hija necesita una virome para la escuela y él tiene que ir y comprarla. No le pertenece, ¿sí? No se puede agarrar una virome que él hizo eh, o sea, con las herramientas del trabajo, no, no se puede. Entonces es como que tiene que comprar el objeto en el mercado y la mayor ganancia se la queda el jefe. Eh, hay, hay una frase muy importante que te la quiero recalcar para que vos la sepas, es que eh, los jefes pueden hacer eso porque es el sistema de, pueden como sacarte esa propiedad privada que en realidad es tuya porque vos la hiciste, pero vos se la estás dando porque hay un contrato de por medio. Te trabajo tantas horas, bueno, tanta plata. Yo como que pierdo el goce de ese artículo eh, y la plata va para vos y a mí me queda un 5%, suponete. Ok, esa es tu propiedad privada, ok, no la mía, ya lo entiendo, pero lo único que no pueden quitarnos es la creatividad, ¿sí? El ser humano es muy creativo, muy ingenioso. Eso los jefes lo tratan de bajar para ellos seguir arriba. Obviamente no todos, ¿sí? No generalicemos, pero sucede eso en el capitalismo muchas veces, ¿sí? Em, bien, bueno, el capitalismo surge porque también se necesitaba como una nueva modalidad de orden social, ¿sí? Em, bueno, después. Bueno, el capitalismo es creado por el hombre. Viste que antes en el feudalismo era todo creado por Dios. El capitalismo es creado por el hombre, es como pasaron de ser gentes pasivos, de, bueno, recibamos todo, de no hago nada porque Dios hace esto por algo, eh, a ser activos, a ser agentes de cambio y decir, bueno, queremos tener nuestra propia casa, ¿sí? Cosas así, ¿entendés? Bueno, después, la sociología es llamada ciencia de las crisis, ¿sí? Porque hubo una crisis con el feudalismo y con el capitalismo, entonces eh, como las consecuencias que trae también el capitalismo, eh, se observaba la sociedad y se vio como hubo revoluciones, todo era una crisis, ¿sí? Que antes no existía. ¿Cómo va a haber una revolución? No, vos quién sos para hacer una revolución, ¿sí? Por eso, como dicen que es una ciencia de la crisis. La ciencia, bueno, la ciencia social es la sociología, ¿no? Bien. Eh, ya te digo más. Ok. Em, te voy a leer una oración, ¿sí? Dice, la sociología surge a partir de las crisis que inaugura el capitalismo y que los sectores altos necesitaban controlar, con lo cual la sociología surge como herramienta de control. Impresionante, ¿no? ¿Qué quiere decir que surge como herramienta de control, ¿no? O sea, los de clase alta dicen, ¿qué está pasando?
la gente se está revolucionando, muchachos, ¿qué pasó? Entonces, para decir, bueno, para estudiar esto de cómo la gente se revoluciona, qué es lo que le falta a la gente y cómo poder poner su, su control, ¿no? Su poder en la sociedad, cómo gobernar, ¿no? Eh, nada, como que se creó la ciencia de la sociología para eh, observar lo propiamente humano y ver qué estaba pasando en los grupos sociales y cómo es que llegan a la revolución, ¿viste? Para ir controlando, o sea, agarrar información de todo, ir controlando y bueno, si yo sé cómo se empiezan a armar la revolución, les paro antes. ¿Sí? O les doy algo para que no surja eso. Bien. Eh, bueno, mecanicismo y organicismo. A ver, no sé cuánto tiempo estoy grabándote el video, pero bueno, espero que se pueda subir. Bien. Mecanicismo y organicismo son concepciones metódicas, concepciones científicas, con cosmovisiones reducidas, ¿sí? De pensamiento, o sea, concepciones de pensamiento son, ¿sí? Mecanismos y organismos, son formas de ver, ¿sí? Bien, el mecanicismo surge a partir del éxito de las ciencias físicas y la astronomía, va a estar asociado a la visión del mundo del universo como un mecanismo, ¿sí? ¿Qué es un mecanismo? Es cualquier ordenamiento de ciertas piezas y la disposición interna permite el funcionamiento. Como que dicen que la sociología es eh, mecánica, ¿no? Es como, este es un punto de vista de la sociología, ¿sí? El mecanicismo como que, ¿viste un reloj? Tiene como distintas piezas. Las encajas y si eh, las encajas todas bien, digamos, tienen que tener un funcionamiento armonioso, ¿sí? Como que es todo mecánico, todo es como piezas que se conectan y van andando, como lo que hacemos con los celulares, ¿sí? Bueno, el mecanicismo tiene la característica de que si yo eh, corro una pieza, ya el mecanismo no funciona. Si yo tengo el reloj de que corro una piecita, ya todo deja de funcionar, ¿sí? El padre de la sociología, que es Augusto Comte, él va a ser el descubridor de una serie de científicos dirigido al mundo social, pero esa visión física social eh, y la idea de que el universo social es un mecanismo tiene ordenamientos. Si bien el mecanismo fue útil para entender un avance, o sea, fue un avance, ¿sí? Es decir, la sociedad es como un mecanismo, ¿sí? Como que se le dijo, bueno, por ahí vamos, ¿viste? Así la estudiamos, como, pero en realidad como que no es un mecanismo la sociedad, porque no es que sacas una pieza y deja de funcionar, ¿sí? Eh, bien, ahí está. Lo social y la sociedad no es un mecanismo, requiere una lógica más compleja. Lo mismo se aplica en las ciencias naturales, lo aplican para trabajar, qué es lo social, ¿sí? Como que hay algo más poderoso, no es que es algo así y ya está, ¿sí? Es algo mecánico, eh, algo que, algo que vos le pones piecitas, funciona perfecto, sin nada, sin ¿cómo se dice?
sin batallas de por medio, y si sacas un pedacito, sea tipo cualquiera, la cosita de la aguja, no sé, lo que sea, ya no funciona más. No, no es así la sociedad sigue funcionando constantemente, porque está en constante cambio, ¿sí? Organicismo es otra forma de ver, ¿sí? Proviene de las ciencias biológicas, que es la última que se desarrolló, fines del siglo XVIII. Un organismo es más complejo que el mecanicismo. Eh, es una entidad activa. El organismo tiene el movimiento interior en sí mismo. El organismo más elemental se mueve. Si un organismo lo tiramos si un organismo lo tiramos, algo va a reaccionar. El mecanismo no hace nada porque es inherente. Un organismo se autorregula, eh, se autonoticia, se da cuenta de que le falta algo, tiene conocimiento y sabe qué hacer, lo consigue a través de un proceso. ¿Cuál es la diferencia, no? Bueno, el organicismo eh, se asemeja un poco más a lo que es la sociología, pero todavía no. Pero como que la sociedad es un cuerpo humano, ¿no? Entonces, si cada órgano funciona bien, armoniosamente, el cuerpo está bien, ¿sí? La sociedad va a estar bien. Si cada cosa de la sociedad tiene más o menos, Platón decía eso, que si cada uno cumple con su rol, todo va a estar bien, como en la sociedad, ¿sí? Eh, el organicismo dice algo parecido, que cada órgano tiene su función, no es algo vivo, el mecanismo es algo innato, está muerto, es tipo, como que es robótica, ¿no? Es tiki, 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 ¿sí? Son como piezas y empieza a funcionar. No, la sociedad es algo vivo, el ser humano es vivo, ¿sí? Está vivo. Entonces, esta se asemeja más al organicismo. Eh, pero también nos quedamos cortos porque para ver lo social y la sociedad es como un reduccionismo, es como algo eh, acotado eso, si bien se asemeja, eh, o sea, la sociedad, si algo no va, eh, como que la armonía no va en la sociedad, ¿entendés? No existe. Tipo, no existe la estabilidad tampoco. Como que está en constante cambio, ¿no? A ver. La relación entre los individuos y la sociedad no es caracterizada por la armonía. El individuo es un producto social, es un producto que tiene tensiones. ¿Sí? Es como que lo que pasa en la sociedad nos afecta, ¿sí? Nos afecta en nuestra vida. Hay desarmonías, hay dependencias también. El individuo se siente separado de lo social. Los individuos tenemos autoconciencia. Em, Como que acá habla de que, eh, nada, del tema de lo importante, ¿no? De que si bien hay una sociedad, también somos individuos, y que repercute, se retroalimentan los individuos y la sociedad todo el tiempo, se retroalimentan. Bueno, después está el positivismo, ¿sí? Que es una corriente científica que dice que el criterio para hacer ciencia que tienen las ciencias naturales debe ser el mismo para hacer las ciencias sociales y que no hay otro método. La naturaleza compleja de la investigación de las ciencias sociales no es igual que las naturales. Esta trabaja con elementos no humanos. No podemos, el positivismo dice eso, como que, o sea,
El positivismo es una corriente de pensamiento, igual que el mecanicismo, igual que el organicismo, que dice que hay que trabajar a las ciencias sociales de igual forma que las ciencias naturales, ¿sí? Primero, como dijimos, ¿no? Cada ciencia tiene su objeto, entonces hay que ver el objeto para ver cómo uno lo abarca. Y la verdad es que no, somos igual a un delfín, no, somos igual que una planta de limones, no. Funcionamos diferente, ni siquiera hay una regla exacta para saber cómo funciona el ser humano. ¿Sí? Porque tiene impulsos, tiene sentimientos, tiene toda una cosa, ¡boom! ¿Entendés? Como que no hay una fórmula exacta, pero eh, nada, como que el positivismo no va, ¿no? No, porque son diferentes ciencias, se dedican a estudiar objetos diferentes, eh, y eso. Bueno, tarea. Tarea. Ya te digo. Tenés que buscar qué es el naturalismo, ¿sí? Qué corriente es el naturalismo, qué pensamientos tenían. Compararlo con el positivismo, que lo vimos recién. Y ok, ya te digo, otro más. Y necesito que busques qué son los hechos sociales, ¿sí? Listo. Se cerró el video, suerte.